partimos las diferencias para unos y para otros, y quien venga pues se incorpora sobre la marcha. Así que dicho esto, y gracias por su asistencia a esta 12 jornada de exaltación de nuestros vinos. Gracias también aquí a don Isidoro Villalobos Lacerero por su colaboración. El Progreso Sociedad Cooperativa de Castilla-La Mancha y la Hermandad de San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza organizan estas jornadas de exaltación de nuestros vinos con el fin de dar a conocer nuestros vinos, ampliar conocimiento de la cultura del vino y compartir un rato en tertulia y armonía. El vino es un producto que se obtiene de la fermentación del mosto. El mosto es el fruto de la uva. La uva es el fruto de la vid. La vid es la planta que ocupa más de 7.000 hectáreas de tierra en nuestro término y que nos da una producción media de unos 70-80 millones de kilos de uva, que da trabajo y sustento a la mayoría de las familias de este pueblo manchego que es Villaviciosa de los Ojos. Por ello tenemos que conocer nuestros vinos y cómo se presentan en el mercado. Nuestros vinos blancos, Airén, Ojos del Guadiana, Verdejo, Chardonnay, Tinto joven, Ojos del Guadiana, Crianza, Reserva, Gran Reserva, Rosado, Viñaseta, Espumoso y demás, para así saber darles a conocer y ser nosotros anunciadores de nuestro vino. Jesús de Nazaret puso el pan y el vino en su última cena. Creyentes o no creyentes, os invito a imitarle. Pongamos nuestro vino en la mesa, en nuestro día a día, en tertulia, en reuniones y en celebraciones. Espero y esperamos que este acto sea del agrado de todos ustedes y desde el Consejo Rector del Progreso Sociedad Cooperativa de Castilla-La Mancha y la Junta de la Hermandad de San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza, les deseamos que al igual que en las bodas de Caná no faltó el vino, en esta feria y fiesta, en honor a la Santísima Virgen de la Sierra, no les falte la sonrisa, la ilusión, la alegría y el buen humor. Felices fiestas a todos y ahora cedo la palabra a don César Cabeza. Bienvenidos todos, buenos días y bienvenidos todos un año más a lo que preparamos con bastante interés a nuestros socios, como costumbre viene siendo todos los años, lo que es la conferencia o charla, que siempre nos sirve de algo, porque se aprende, a lo mejor se aprende mucho estudiando, se aprende practicando, se aprende mucho oyendo también. Y yo creo que en estas conferencias que se vienen preparando todos los años, pues algo se nos quedará de lo que nos van enseñando todos los años. Luego, decir sobre el conferenciante de hoy, bueno, yo lo conozco ya de muchos años, yo llevo ya muchos años, dice aquí en la cooperativa, antes de joven agricultora, y yo lo conocía como técnico que era de la administración de viticultura. Y luego después ha pasado a ser catedrático de la universidad, que es donde profesoraba. Aunque esto por un lado lo dejo que la presentación de él la haga Isidoro, que quizás es a quien más le corresponde. Yo muy bien lo tengo aquí, lo conozco a él ya de muchos años, conozco porque me rozo más, estoy más tiempo con su hermano que él, porque tiene un hermano que también es técnico en viticultura, y es el técnico que las cooperativas agroalimentarias, UCAMA, la Unión de Cooperativas de Castilla-La Mancha, es el técnico que tenemos en la sectorial de vino. Entonces, con ese, por cada 2 por 3, con su hermano, que se llama Bienvenido, pues es el que con más me estoy rozando todos los años, y es porque más nos estamos peleando, y es el que defiende, como dicen las cooperativas, ante la administración, pues en todas las reuniones que hay, o actos que hay representando a Castilla-La Mancha. Entonces, él representa a Castilla-La Mancha, pero a nivel nacional, pues también está en muchas reuniones, puesto que Castilla-La Mancha, para mantener la mitad del vino, pues tenemos que estar presentes en todos los actos que hay en eso. Y yo, dicho esto, poco os puedo decir. Hemos hecho un paréntesis en la vendimia, hoy ya vamos a hablar para la vendimia, que por un lado viene mal, porque nos gustaría coger todas las uvas enseguida sin tener que parar, pero también el descanso este de las fiestas pues también nos viene bien, el paréntesis. Yo deciros que, bueno, ahora después de la charla, como todos los años, pues degustaremos los vinos y el mosto. Ahora pasaremos al fondo, que lo sepáis también cuando termine la conferencia. Y yo le cedo la palabra a Isidoro, que es el que viene colaborando con nosotros y lo va preparando pues todos los años
conferencias con la organización de San Isidro, la colaboración de la cooperativa, pero Isidoro es el que nos va preparando por todas las personas y yo creo que con buen acierto los conferenciantes. Entonces, que él haga la presentación. Muchas gracias. Buenos días. Para mí es un placer estar un año más entre amigos. Quiero agradecer sobre todo a la Hermandad de San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza, así como a la cooperativa, la confianza que vienen depositando en mí en la organización de estas jornadas de exaltación de nuestros vinos. Precisamente hace unos meses, hablando con el presidente de la Hermandad de San Isidro sobre la organización de esta jornada, él me propuso la posibilidad de que el tema a tratar fuese el clima y su influencia en el cultivo de la viña. Lógicamente, a veces estamos condicionados por esta temática, por encontrar a la persona adecuada, pero en este caso no hubo que buscar mucho, puesto que la persona más cualificada que teníamos al alcance nuestro era el profesor de la Escuela de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Ciudad Real, don José Ángel Amorós Ortiz Villajos. Don José Ángel Amorós es, como he dicho, profesor numerario de la Universidad de Castilla-La Mancha en su centro de la Escuela Técnica de Ingenieros Agrícolas. Es doctor ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid y profesor de cultivos leñosos en la Escuela de Ingenieros Técnicos de Ciudad Real, Ingenieros Técnicos Agrícolas de Ciudad Real. Dentro de esa materia hay un apartado que es la asignatura de viticultura, que domina como buen manchego que es, puesto que nació en Ciudad Real, y que además es degustador de los vinos de la región y muy particularmente, porque me lo ha confesado, de los vinos de nuestra cooperativa. En este sentido también hay que decir que antes de incorporarse a la universidad, donde coincidió algunos años conmigo, pues él fue funcionario de la Consejería de Agricultura, tratando fundamentalmente las materias de industrias agroalimentarias. En este sentido creo que era la persona más cualificada para hablarnos del clima y el cultivo de la viña. Él ha añadido un factor fundamental, en el título de la conferencia se expresa, que es el clima y el suelo en la diversificación y su importancia en la diversificación y tipología de los vinos. Como lo importante es escucharle a él y no escucharle a mí, pues simplemente darles las gracias por su asistencia a todos y cederle la palabra a la persona que verdaderamente nos va a ilustrar, como él lo sabe hacer, en el tema propuesto. Muchas gracias. Muy bien, buenos días. Muchas gracias a Sario, a Isidoro, por haber invitado a esta conferencia, también a través de mi compañero Luis Guijarro, que se ha venido conmigo a acompañarme a dar esta conferencia, y comentarles que la Escuela de Ciudad Real, afortunadamente, ya es una escuela de ingenieros agrónomos, no es de ingenieros técnicos agrícolas, como Isidoro, que en Ciudad Real conocemos a todos, a la escuela como ITA, ¿no? Es como se conoce en Ciudad Real. Bueno, pues afortunadamente desde hace 4 o 5 años ya somos Escuela Superior de Ingenieros Agrónomos. Damos el grado y el máster en ingeniero agrónomo. Probablemente este año salgan los primeros ingenieros agrónomos de la Escuela de Ciudad Real. Y pues entre el público me han presentado a una alumna a la que le voy a dar clase este año. Me alegro mucho de que esté aquí con nosotros y espero que haya más alumnos de Villarrubia. Han pasado por la escuela, alumnos de Villarrubia, pero un polo tan importante desde el punto de vista agrícola creo que podría despertar más interés entre su gente joven
esta carrera, en la que tenemos ya una tradición muy importante. Llevamos 40 años, más de 40 años en la escuela, sacando técnicos, incorporándose al sector agroalimentario de Castilla-La Mancha. Yo estudié allí, luego hice agrónomo en Madrid, en la Politécnica de Madrid. Mi hermano estudió allí, como ha dicho Cesáreo. Técnicos que tienen ustedes aquí, Juan Nieto, no estudió en nuestra escuela. Acaban de contratar a Mayri Villaseñor, que también estudió en nuestra escuela, una de las mejores alumnas que hemos tenido. Luego, la verdad es que creo que es una carrera que está profundamente implicada con la realidad del sector. Puede que a lo mejor en Castilla-La Mancha podamos o no podamos tener fábricas de coches o de ordenadores, pero creo que lo que sí siempre tendremos será producción y transformación de productos agroalimentarios, concretamente de vino, de aceite, de queso, de cárnicos. Creo que eso va a ser difícil que se pueda sacar fuera de aquí. Entonces creo que es una apuesta de futuro y una apuesta bastante lógica. Eso un poco a modo de introducción. El tema de la conferencia, bueno, pues no se asusten. Yo lo que, mi fin a la hora de pasar aquí un rato con ustedes, pues es pasar un buen rato, no meter un rollo incomprensible e infumable en el que todo el mundo salga pensando en la hora, a ver si vamos pronto a tomar el apéndice, ¿no? Verán que las diapositivas tienen cierta complejidad algunas, pero la mayor parte son fotos. Entonces, yo creo que las fotos es lo más bonito, ¿no? Lo que entra por la vista. Y yo creo que lo voy a dar a un nivel en el que todos podremos sacar alguna conclusión o podamos aprender algo nuevo. Probablemente no todo lo vamos a fijar, no todo lo vamos a aprender, pero alguna consecuencia, alguna conclusión creo que todo el público va a poder sacar de la conferencia. A mí lo que me gustaría es quizá poder dar la conferencia de pie. Voy a probar, a ver qué tal se me oye. Yo suelo tener buena voz, tengo costumbre de dar clases, y entonces al ponerme de pie pues voy viendo también la pantalla con ustedes y me introduzco un poco entre el público, quizá es más directo, ¿no? Vamos a intentarlo a ver qué tal funciona. ¿Qué tal se me oye? Yo creo que bien, ¿no? Además me voy a poner así más o menos por aquí. Cuando se estudia la asignatura de viticultura, yo soy profesor de viticultura, aparte también de genética, que voy a estar a esta alumna este año, pero fundamentalmente yo soy profesor de viticultura porque toda mi trayectoria profesional ha sido de investigación y de estudio de la vid. Y bueno, pues a la hora de estudiar la vid no se puede estudiar de forma aislada, se estudia lo que es el agrosistema. El agrosistema vitícola es todo lo que afecta a la vid, todo lo que rodea a la vid. Y bueno, pues ahí les he puesto algunos de los factores que más influyen en lo que es el cultivo de vid. Tenemos el clima, temperatura, iluminación y precipitación, la planta, variedad o portainjerto, el suelo, situación, textura, estructura, pH y conductividad eléctrica, las prácticas culturales, es decir, la labor del hombre, laboreo, conducción, riego, poda, y todo ello interrelacionado, es decir, no podemos ver estas cosas aisladas, cada cosa influye en la otra, con lo cual el agrosistema es algo muy complejo. Cuando tú trabajas en cosas que dependen de uno o dos factores, suele ser bastante fácil tomar decisiones, pero cuando trabajas sobre cosas que dependen de tantos factores, faltan algunos, pues es muy difícil acertar. Afortunadamente, disponemos de una planta que se adapta muy bien a muchos tipos de condiciones diferentes. Disponemos de una experiencia de cultivo de muchos años, de nuestros mayores que han estado cultivando la planta de la vid. Disponemos de un clima que nos ha demostrado, con sus altibajos, que es capaz de madurar y de producir. Y un suelo que quizá yo creo que es lo que menos conocemos. Es decir, la influencia del suelo, cómo influye el suelo en la producción vitícola. Entonces, yo muchas veces le digo, bueno, pues sí, podríamos hablar de cualquiera de las otras cosas. Yo, de hecho, en la asignatura, a mis alumnos, les hablo de todos los componentes del ecosistema vitícola. Pero muchas veces lo que se queda a nivel de público, el suelo, ¿en qué influye? Pues vamos a hablar un poquito del suelo y vamos a ver si al final de la conferencia, dentro de media hora aproximadamente, yo creo que no vamos a tardar más, todos tenemos en la cabeza de decir, oye, pues el suelo tiene su importancia en la producción de la uva y podemos utilizarlo para mejorar nuestro valor añadido de nuestro producto. A lo mejor lo podemos utilizar. Vamos a ver si podemos sacar esa consecuencia
al final. Bien, esta diapositiva no tiene nada que ver con el resto de la conferencia, pero me gusta ponerla, pues porque esta foto, lo que quiero expresar con ella es que el vino se hace en la viña. Es decir, un buen vino, si no viene de la viña, en la bodega no se pueden hacer, no se puede hacer magia. Las buenas uvas, bien cultivadas en un medio adecuado, dan un buen vino. Las malas uvas es imposible que den un buen vino. Con buenas uvas también se puede estropear y dar un buen vino, si no se hacen bien las cosas. Pero, por supuesto, con malas uvas no se puede hacer un buen vino. Y el vino y la uva provienen del terreno, ¿no? Entonces, los franceses tienen un concepto que está muy de moda ahora, que es el terroir. El terroir, quizá nosotros lo traduciríamos como el terreno, pero los franceses tienen una visión más amplia, que sería el agrosistema. El agrosistema, es decir, la labor del hombre, la labor del clima y el suelo, influye en cómo son los vinos de cada sitio. Y los franceses lo defienden mucho, ¿por qué? Pues porque las variedades francesas ahora mismo se cultivan por todo el mundo. Es decir, han cogido la variedad Chardonnay, han cogido la variedad Syrah y la hemos plantado nosotros, la han plantado los australianos y la pueden plantar los chinos. Y pueden poner que hacen vino de Chardonnay. Pero la combinación que hacen esas variedades con el suelo y el clima de Francia o de la zona donde son su origen no es la misma que la que hacen aquí, que la que hacen en Australia o la que hacen en China. Con lo cual, no basta con llevarse la variedad. No basta con llevarse la variedad. Hay otros muchos factores, entre ellos el clima y el suelo, que influyen en que los vinos sean diferentes. Bien, también, bueno, tengo una frase aquí al final, respecto del control de rendimiento, que no vamos a hablar de ello, pero que creo que todos los que estamos aquí y todos los agricultores saben que la viña no puede incrementar indefinidamente sus rendimientos sin influir en la calidad del producto. Todos sabemos que las viñas pueden producir uvas hasta cierto límite, a partir del cual las cosas empiezan a no funcionar bien. Simplemente quería dejar ese apunte y un poco como reflexión para nuestras futuras actuaciones, nuestras futuras plantaciones. Dicho lo cual, vamos a pasar a hablar de decir, bueno, pues el área de cultivo de la vid se cultiva en un montón de sitios del mundo. En todas estas partes que aparecen en negro se cultiva la vid. Fíjense que fundamentalmente en torno al Mediterráneo es donde se cultiva más, pero también se cultiva en Norteamérica, en Sudamérica, en la parte sur de África, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda. Bien, en todos esos sitios hay muchos climas y muchos suelos diferentes. Las combinaciones de esos climas y esos suelos diferentes dan vinos diferentes. Yo eso lo digo mucho a mis alumnos y cuando doy una conferencia. No hay ningún producto que llamándose igual tenga una variación de precios tan diferente. Es decir, una cosa que se llama vino puede valer desde 50 céntimos el litro, 30 céntimos el litro, hasta cientos de euros la botella. Y se llaman vino las dos cosas, ¿no? ¿De dónde viene esa diferencia de precio? No hay ningún otro producto que pueda tener esa gran diferencia. O sea, las diferentes combinaciones de clima, suelo, planta, lo que hace el hombre y luego la actividad comercial que eso genera. Luego hay una gran posibilidad de combinaciones diferentes. Lo que hay que hacer es intentar acertar con la combinación buena que nos produzca un valor añadido suficiente como para poder seguir cultivando la viña rentablemente en nuestra zona, ¿no? Eso se ha conseguido en muchas partes del mundo y aquí, de hecho, seguimos cultivando la viña. De alguna forma lo habremos conseguido. Bien, cada vez se vende más el vender el vino asociado a un paisaje. Es decir, mucha gente cuando compra un vino de Borgoña, pues piensa en Borgoña. Cuando compra un vino de Toscana, piensa en el paisaje de Toscana. Cuando compra un vino de La Rioja, conoce La Rioja y dice, mira, pues el paisaje de La Rioja, lo asocia como algo de calidad. Esperemos que dentro de un tiempo consigamos
que cuando alguien tome un vino de La Mancha lo asocie también al paisaje, al relieve, al clima, al suelo de La Mancha y le traiga un buen recuerdo. Para eso es muy importante todas las actividades de enoturismo, es asociar las visitas turísticas a catas de vino, que la gente vaya asociando un vino a un paisaje y a un terreno determinado. Creo que eso es una cuestión, es un valor añadido que debemos seguir trabajando. Centrándonos en el suelo, ¿qué cosas podemos fijarnos en el suelo que influyen en el cultivo de la viña? Bueno, fundamentalmente aspectos geográficos, propiedades físicas, propiedades químicas y la actividad biológica. Voy a pasarlo esto un poco de prisa, simplemente cada uno cogerá alguna ideita de estas cosas que tampoco son tan específicas de la universidad ni de una carrera, sino que muchos de ustedes verán, como se van a dar cuenta, de decir, pues esto me suena, esto lo he visto yo. Por ejemplo, la geología de los, bueno, topografía de profundidad, los suelos cambian. Esta ladera concretamente es de la zona de Almagro, en la que la parte de arriba de la ladera tenemos un suelo mucho menos profundo y más simple que en la parte media y que en la parte baja. La parte baja, estos son horizontes diferentes de suelo, que como ven, pues van complicándose, vamos hacia la parte baja de la ladera. Es decir, la topografía, la situación topográfica del suelo influye en cómo es ese suelo. La geología del suelo. Mucha gente piensa que en Castilla-La Mancha todos los suelos son iguales. En absoluto. Tenemos una gran variación de tipos de suelo. Y sobre todo, en la zona en Villarrubia, donde nos encontramos, que además lo veremos al final, tenemos la suerte de que hemos trabajado en un proyecto de suelo vitícola y hicimos unas calicatas, ¿te acuerdas, Cesario? Por aquí, vamos a ver, esas calicatas vamos a ver al final de la conferencia. Hicimos 4 calicatas en Villarrubia y vamos a ver cómo son los suelos de Villarrubia. Bueno, pues, sin apartarnos mucho de esta zona de Villarrubia, tenemos terrenos sobre sedimentos triásicos, calizos, terrenos sobre zócalo ercínico, los suelos de la sierra son zócalo ercínico, suelos volcánicos en el campo de Calatrava y suelos sobre sedimentos cuaternarios, que son los de la zonas de las vegas de los ríos. Los ríos siempre traen sedimentos, esos son los suelos más modernos, los suelos más jóvenes que tenemos. Son sedimentarios en la zona de los ríos. Fíjense, por ejemplo, eso es un suelo calizo de la zona de Almansa. Fíjense esa roca blanca, típica de caliza. Aquí hay suelos calizos, cuando tiramos hacia la Imier, vemos suelos calizos. Suelo rojo, arcilloso, este es de la zona de Almagro, pero aquí seguro que podríamos encontrar suelos de este tipo. En cuanto nos vayamos hacia Fuentefresno, la carretera Fuentefresno, podemos encontrar suelos rojos de este tipo. De hecho, veremos algún perfil que hemos tomado aquí. Fíjense si era rojo este suelo, que para darle color poder calificar el color de los suelos, existen unas tablas americanas, Munsell, para dar color a los suelos. Bueno, pues este se salía de las tablas, de lo rojo que era, de la intensidad de rojo. Un suelo sobre sedimento cuaternario, este lo tomamos en la zona de Manchuela. Fíjense que toda la parte de arriba son cantos rodados del tamaño de una nuez o de un poquito más grandes, ¿no? Cantos rodados. Y esto es un suelo volcánico de Alcolea. Luego fíjense que en una zona relativamente pequeña tenemos suelos muy diferentes. En La Mancha no todos los suelos son iguales. Y en todos hay viña, Si todos han visto, hay fotos que se cultivan ahí. Luego, el origen geológico del suelo tiene que dar algo diferente en esos vinos. Tiene que dar algo diferente según el suelo. La textura del suelo. La textura del suelo no es más que la proporción de elementos gruesos y elementos finos que tiene. Fundamentalmente, estoy seguro que todos los agricultores, cuando decimos un suelo arenoso, sabemos lo que es, un suelo que tiene mucha arena, textura ligera. Un suelo arcilloso, un suelo que tiene textura pesada, tiene mucha arcilla. Es muy diferente trabajar con un suelo arcilloso a trabajar con un suelo arenoso. Seguro que todo el que tiene viña lo sabe. Aquí tenemos suelos arenosos, justo pasada la depuradora, hay un suelo arenoso ahí impresionante, que también tomamos muestras y hemos hecho algunas publicaciones. Suelos arcillosos, pues no hay más que ir hacia las labores, hacia Fuentefresno, en la ladera de la sierra, tenemos suelos arcillosos. Son absolutamente diferentes en cuanto a sus propiedades físicas, químicas, su comportamiento, retención de agua fundamentalmente. El que sea agricultor sabe que no es lo mismo manejar un suelo arcilloso que un suelo arenoso. Y las viñas que se cultivan en un suelo arenoso y en un suelo arcilloso se comportan de forma diferente. Hay que regarlas de forma diferente, hay que abonarlas de forma diferente, maduran de forma diferente. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Luego, al final, voy a hacer algunas propuestas, ¿no? Que quizás sería bueno tenerlo en cuenta para intentar diferenciar vinos por diferentes tipos de terrenos, ¿no? Sería interesante.
Muy importante en la textura es en el agua útil. Este perfil que ven aquí lo tomamos en Ribera del Duero. Nos han contratado a un equipo que tenemos en la universidad para hacer un estudio de suelo en una finca bastante grande de Ribera del Duero. Entonces hemos hecho un estudio del suelo de la finca y fíjense qué bonita esta foto. ¿Por qué? Pues porque se ve que tenemos aquí un horizonte superficial, que es el de laboreo, luego aparece aquí un horizonte arcilloso y luego por debajo tiene un horizonte mucho más claro, con calizas y con arena. Fíjense, lo que pasa es que en la foto no se ve bien, que la viña desarrolla sus raíces fundamentalmente en este horizonte. ¿Por qué? Porque es como si tuviera ahí una pequeña reserva, sobre todo en los momentos más difíciles de la viña, en el verano, tiene ahí una acumulación de humedad porque es un suelo más arcilloso, tiene mucha más agua útil en este horizonte, en W, que en este horizonte de por debajo y por supuesto que en el de encima, que es el horizonte de laboreo. Luego, fíjense que en poco espacio de profundidad podemos tener mucha variación en el tipo de suelo. Entonces, queda tan bonito como este horizonte, además que es donde la viña va a desarrollar su sistema radicular, y si alguna vez queremos regar o queremos poner fertilización a disposición de la viña, ¿dónde lo vamos a poner? Pues cerca de ese horizonte, pues donde vamos a tener todas las raíces de la viña desarrolladas. Entonces, es muy interesante conocer el perfil del suelo de viñedo. Influencia de la pedregosidad. Estoy seguro de que todo el que sea aquí agricultor sabe que un suelo pedregoso tiene unas propiedades diferentes a un suelo que le falta piedra. Los suelos pedregosos normalmente son más cálidos, siempre decimos, se calientan antes, la viña entra antes en vegetación en un suelo pedregoso que en un suelo que no tenga piedra. Estoy seguro que en todas las laderas de los montes, en los suelos estos de olivar, que hay mucha piedra en la superficie, son suelos cálidos, son suelos que al principio cuesta rescatar la plantación, pero que luego son muy agradecidos en cuanto a temperatura. Bueno, pues esto, hay estudios publicados, suelo cailloté, que dicen los franceses, pedregoso, y suelo arcilloso. Fíjense cómo esos picos de temperatura son mucho mayores en los suelos pedregosos que en los suelos arenosos. Luego, algo que los agricultores siempre han conocido, se ha demostrado que es verdad, que los suelos pedregosos son más cálidos, entran antes en vegetación, anticipan más la maduración que los suelos arcillosos. El color del suelo. ¿Influye el color del suelo en la calidad de la uva? Pues no lo habíamos pensado hasta ahora, pero lógicamente el sol, al incidir en el suelo, se refleja y incide la luz sobre la uva, y las distintas longitudes de onda que dirigen sobre la uva se ha demostrado que producen distintos antocianos, que son los compuestos responsables del color de la uva. Luego, esto se ha estudiado en algunos sitios, que los suelos rojos producen un reflejo diferente a los suelos calizos, los suelos blancos producen un reflejo diferente. Por lo tanto, dan diferente composición en polifenoles, en compuestos que dan color. Luego, fíjense que es curioso que un suelo rojo puede dar distintos polifenoles, distinto color en el vino ya, o sea, en lo que es los componentes del vino, que un suelo calizo. Pues fíjense que puede ser una cuestión importante a tener en cuenta, ¿no? Estudiar las arcillas es muy importante. Bueno, las arcillas tienen esta estructura, no vamos a entrar más en ello, pero fíjense, por ejemplo, en este corte de un suelo, que quizá les suene, este suelo no les va a sonar. Fíjense que es una zona muy llana, una zona en la que se ha tenido que dejar cubierta vegetal para poder pasar, porque es un suelo arcilloso, pero además las arcillas son de tipo esmectita, arcillas que se dilatan y se contraen y producen grietas verticales, producen circulación vertical en un perfil de suelo. Esta finca es la de Marqués de Griñón, es la de, bueno, no es la de Marqués de Griñón, es la de Solaz, la que está justo al lado de la de Marqués de Griñón, en Malpica de Tajo. Bueno, pues esta zona nunca había sido de viña. Pusieron viña ahí y se han encontrado con este problema de este suelo. ¿Cómo han intentado solucionarlo? Pues con la cubierta vegetal. Este suelo no eran capaces de entrar a labrarlo nunca, porque cuando llovía era imposible entrar, pero cuando se secaba, más difícil todavía. Entonces han tenido que optar por el mantenimiento de una cubierta vegetal. Luego, fíjense, si hubieran estudiado antes bien ese suelo, quizás se lo hubieran pensado mucho a la hora de poner viña. Eso es por la calidad de las arcillas. Hay arcillas que producen expansión y contracción, producen grietas, y otras arcillas que no. Según la naturaleza de las arcillas también varía el comportamiento del suelo. Propiedades químicas. Esto parece muy raro, pero estoy seguro de que les va a sonar el pH, la conductividad, la caliza activa, la capacidad de intercambio. No va a ser muy fuerte, ¿eh?
solo les voy a pasar esta diapositiva rapidito, que sepan que el suelo tiene que tener unos nutrientes determinados para que la viña funcione bien. Esos nutrientes están publicados en muchos sitios. Estos serían los niveles de calcio, azufre, fósforo, potasio, magnesio, hierro, cobre, zinc, manganeso, boro. Bien, pues aquí están el nivel de deficiencia, el nivel adecuado y el nivel tóxico. Y no todos los suelos tienen los componentes en los niveles adecuados. Por eso, me imagino que saben, todos antes de hacer una plantación se hace un análisis del suelo. Y otra cosa para conocer los niveles de nutrientes y, sobre todo, también para conocer los niveles de caliza activa. ¿Para qué queremos saber los niveles de caliza activa? Para elegir el portainjerto. Las plantas de vid no son una planta, son dos plantas unidas. La variedad, que es la que produce las uvas, y el portainjerto, que nos da el sistema radicular. El portainjerto, que decimos la planta americana, bueno, pues la necesitamos pues, porque tenemos filoxera. Filoxera es un pulgón que ataca a las raíces de las vides europeas y las mata. Entonces necesitamos un sistema radicular que resista a la filoxera. El problema de los sistemas radiculares americanos es que son muy exigentes en suelo. No les vale cualquier suelo. Entonces hay que saber qué cantidad de caliza activa soporta cada portainjerto. Bien, quizá les suene, por ejemplo, el SO4, aquí está el 140 Ruggieri, aquí está el 99 Richter, el 110 Richter, quizás sea el que más les suene, ¿no? A los agricultores de esta zona. Pero fíjense que según sea el 41B, es el que más caliza soporta, luego van descendiendo y hay que elegir bien el portainjerto, si no nos aparecen los problemas de clorosis que se ven en algunas viñas. Imagino que todos habrán ido por la carretera y ven un rodal de viñas amarillas. Bueno, pero eso es porque no se ha elegido bien el portainjerto. Uno tiene un portainjerto que no soporta la caliza activa que tiene esa zona. Imagino que lo habrán visto, ¿no? Bien, pues esto que parece tan raro y tan lejano, ¿no? De decir, pero el suelo que influye, pues fíjense, o sea, es que si no conocemos bien, si no hacemos un buen análisis del suelo, nos podemos equivocar a la hora de hacer una plantación de viñedo hasta el punto de que la plantación se nos muera y lo tengamos que arrancar. Entonces, creo que es un tema que nos puede interesar. La capacidad de intercambio catiónico lo vamos a pasar un poco más rápido y vamos a hablar muy ligeramente de los elementos traza. Lo que estamos, nosotros en la universidad tenemos un equipo de trabajo en el que estamos trabajando sobre elementos traza. ¿Por qué estamos trabajando sobre elementos traza? ¿O qué son los elementos traza? Son los elementos que están en muy pequeñas cantidades en el suelo y en la planta. Es decir, no son nutrientes, simplemente están en el suelo y en la planta, pero pueden ser indicadores del origen geoquímico, del origen geológico del suelo y se transmiten a la planta. Es decir, la cantidad de rubidio, la cantidad de estroncio, la cantidad de circonio, la cantidad de estos de bario es típica de cada suelo. Podemos decir que es la huella dactilar de cada suelo. Si eso se transmite a la planta y se transmite al vino, podemos identificar la huella digital del suelo en el vino. Este trabajo que estamos haciendo, llevamos ya 5 o 6 años trabajando en ello, genera bastante desconfianza en muchos sitios, porque dicen, oye, que no sabemos si nos interesa que conozcáis la huella digital del vino, porque nosotros queremos comprar vino aquí y embotellarlo como de allí. ¿No? En cambio, el que no tiene nada que ocultar está muy interesado en esto. Dice, no, yo quiero que mi vino se pueda identificar con su huella digital geoquímica. Quiero saber que mis vinos son ricos, por ejemplo, en estroncio, que son los vinos de las zonas calizas de la Mancha, son muy ricos en estroncio. Podemos decir que están caracterizados porque tienen mucho estroncio. Si alguien se lleva un vino de la Mancha rico en estroncio y lo quiere vender como vino gallego, no cuadra la cantidad de estroncio que tiene, porque en Galicia no tienen estroncio. Luego fíjense que estudiando en detalle los elementos traza del suelo y su repercusión en la viña podemos saber muchas cosas y podemos incluso garantizar el origen de los vinos, ¿no? En este proyecto es en el que hemos colaborado con muchas bodegas de la región, entre ellas la cooperativa de Villarrubia. La actividad biológica en el suelo, muy importante, me imagino que todos han visto alguna vez pues, los suelos que tienen una actividad importante biológica, y esto es una foto que a mí me gusta mucho y me gusta ponerla en las conferencias, porque muchas veces vemos el suelo como algo mineral, como algo muerto. Bueno, pues fíjense en una fotografía aumentada del suelo, estos serían los granos de arena, granos de arena. Podríamos decir que la fracción gruesa del suelo. Las arcillas serían estas pequeñas
unas pequeñas acumulaciones de peliculitas que hay en algunos sitios que prácticamente no se ven, porque son fracciones muy pequeñas del suelo. Pero fíjense la cantidad de materia orgánica, un trozo de raíz, un trozo de materia orgánica del suelo. Fíjense, estos serían nematodos, estos serían un protozoo, una ameba, esto sería un ciliado, un ácaro, esto sería un ácaro. Luego fíjense que en el suelo hay un montón de seres vivos, animales y vegetales, que reciclan los nutrientes. Cuanto más actividad biológica hay en un suelo, más se están reciclando los nutrientes y más están a disposición de la planta. Un suelo mineral no recicla nutrientes y no los retiene. Un suelo orgánico recicla los nutrientes, los retiene y los pone a disposición de la planta. Por cuidar la cantidad de materia orgánica o basura que tienen viñedos, todos ustedes lo saben, pues viene muy bien para que el viñedo esté bien equilibrado. Tanto previene carencia, previene excesos de elementos tóxicos. Luego, sabemos que un suelo biológicamente activo es un suelo sano. Un suelo que no es sano no es biológicamente activo. Bien, dicho esto, pues vamos a ver unas cuantas fotos. Fíjense que distintos sistemas de mantenimiento del suelo tienen distintas consecuencias sobre el viñedo. Ahí tienen 3 viñedos de 3 sitios diferentes en los que se hacen 3 sistemas diferentes de mantenimiento del suelo. Este de aquí sería un viñedo con laboreo tradicional, como muchos de los que tenemos aquí en Villarrubia, cerca. Concretamente este es un viñedo de somontano, tiene unos rosales aquí plantados en la carretera de las viñas, es una pijadita que le gusta mucho a los grandes productores de vinos caros, porque dicen que los rosales sirven para detectar el ovidio antes de que se detecte en la viña. Mentira, porque la especie que ataca el ovidio del rosal es una especie diferente al ovidio de la viña. No tiene nada que ver. Pero bueno, queda muy bonito con unos rosales en las carreteras de las filas de los viñedos. Y si van a ver algún viñedo importante de Francia o de España, pues es bonito. Concretamente, en el Pago Vicario los tienen. En el Pago Vicario, ahí cerca de Ciudad Real, tienen rosales en las carreteras de los viñedos. Y no queda mal, o sea, realmente es bonito. Pero la razón científica no existe. Bueno, pues esto sería el laboreo tradicional. Esto sería un suelo mantenido libre de hierbas con herbicidas, mantenimiento del suelo sin laboreo, pero controlando las malas hierbas con herbicidas, y esto sería un suelo con cubierta vegetal. Este es un suelo suizo, esto es el lago Lehmann, y era un suelo con muchísima pendiente. Entonces, para evitar erosiones y dejaron el suelo con una cubierta vegetal. Esto antes parecía ciencia ficción, aquí todo el mundo hacía el laboreo tradicional, pero cada vez más se está utilizando el sistema de herbicidas, no olivar, sino que aquí se utiliza bastante el sistema de mantenimiento del suelo simplemente con herbicidas, y cada vez se está intentando introducir la cuestión de las cubiertas vegetales. Las cubiertas vegetales le dan un valor muy importante al suelo, y es que es biológicamente más activo. Incrementan el nivel de materia orgánica y los nutrientes se reciclan rápidamente. Podemos decir, el sistema ideal desde el punto de vista biológico. El problema que tiene la cubierta vegetal es que compite en el agua con el cultivo. Y en un clima seco como es el nuestro, el agua es un factor muy importante. Entonces aquí es difícil hacer cultivo con cubierta vegetal. Hay que saberla controlar muy bien. Hay gente que lo hace, aquí hay viñedos con cubierta vegetal. Y hay gente que lo mantiene bastante bien. Lo que hay que hacer es segarla a tiempo para que no compita con el cultivo, seleccionar bien las especies para que no sean muy competitivas. Los cereales compiten mucho porque tienen raíces muy potentes. En cambio, algunas leguminosas son buenas cubiertas vegetales y encima enriquecen el suelo en nitrógeno. Luego hay que saber elegir bien la planta que utilicemos en nuestra cubierta vegetal. Bien, esto lo vamos a un poquito más ligero y les voy a contar un poco hasta qué punto es importante el suelo. Esta es la finca que les comento de Ribera del Duero, que nos llamó para trabajar con ellos. Es una finca grande que tiene, me parece que estas parcelas que están señaladas en rojo son las que tiene de viñedo. La finca en total me parece que eran 1000 y pico hectáreas, y de viñedo tienen unas 300. Son esta parcela, estas parcelas son de viñedo, esta pequeñita y esta. Bien, pues nosotros hicimos calicatas, hicimos agujeros en el terreno con una retro en todos estos puntos que aparecen aquí, ¿no? Y analizamos eso, bueno, obtuvimos la clasificación de todos esos suelos y vimos que la mayor parte de los suelos eran o bien tipo regosol, al cual le dimos estas
Estas recomendaciones: regosoles, el 20% de los suelos de la finca eran regosoles, suelos poco desarrollados, zonas más elevadas, suelos con riesgo de erosión, porque estaban en pendiente. Hay que utilizar bajas dosis de riego, porque no tienen mucha capacidad de retención. Necesitan fertilización, muy adecuada a la cubierta vegetal para evitar la erosión. Anticipan la maduración, los regosoles, estos suelos en pendiente, poco profundos, anticipan la maduración. Luego, las variedades que habría que poner serían variedades más bien tardías, no muy tempranas, porque entonces se va a anticipar muchísimo la maduración. Vimos, por ejemplo, el cambisol, que les he enseñado antes. El cambisol es el que tiene el horizonte este que tiene aquí con más arcillas. El 50% de la finca eran cambisoles, tienen un horizonte BW, que es este, mayoritario para el diseño de riego y la fertilización, es decir, la finca tiene que diseñar su riego y su fertilización para este tipo de suelos porque es el mayoritario en la finca. Se puede utilizar el sistema de laboreo o el sistema de herbicidas, tiene un vigor equilibrado la plantación, no es muy vigorosa, tampoco es poco vigorosa, y se puede utilizar pues una gama amplia de variedades. Podemos plantar casi cualquier variedad porque ni anticipa ni retrasa el ciclo. Pues un suelo, podemos decir que es representativo de la mayor parte de la finca. Y luego teníamos lubisoles, que en esta foto quizá no se ven muy bien. Los lubisoles es un suelo que tiene un horizonte BT, un horizonte arcilloso. Esto estaba en las partes bajas de la finca, donde se acumulaba bastante arcilla, y eran suelos complicados de labrar. Los suelos arcillosos suelen ser complicados. Desarrollo de raíces en profundidad. Fíjense cómo las raíces están en las zonas profundas. Más disponibilidad de agua y nutrientes. Estos suelos prácticamente no habría que regarlos en todo el año, porque tienen gran cantidad de agua acumulada en los horizontes profundos. Mucha disponibilidad de nutrientes. Exceso de vigor. Plantas muy vigorosas. Laboreo difícil. Retrasan la maduración. Es decir, aquí habría que poner variedades tempranas. Si ponemos una variedad tardía en un suelo que retrasa la maduración, lo vamos a meter en octubre, noviembre, y allí en Ribera del Duero no tienen integral térmica suficiente como para cultivar variedades tan tardías. Bien, y luego también tenían una cosa curiosa, que eran un gleisol, que eran suelos encharcados, suelos que estaban con agua la mayor parte del año, y fíjense qué colores aparecen en los gleisoles. Aquí en la zona de, seguro que en la zona cercana a las tablas o cercana a Artiguela, tenemos algún gleisol, incluso lo vamos a ver. Una calicata en un suelo gleico. Y estos suelos tienen muchos problemas de encharcamiento, problemas de drenaje. Aparece el hierro 2 en vez del hierro 3, por eso aparecen estos colores de tipo grisáceo. Pues el hierro 3 es color rojizo, el hierro 2 es color grisáceo. Comportamientos anómalos de las variedades, porque en suelos encharcados y en suelos con hierro 2 a veces aparecen cosas raras. Retraso en la maduración y diferencia en elementos traza. Los elementos traza que había en esos suelos encharcados eran diferentes a los elementos traza que había en otras zonas de la finca. Fíjense que los elementos, les voy a poner un ejemplo, hemos hecho otro estudio en una finca que está cerca de aquí, en la zona de los montes, en la zona de la finca de Valle García. Bueno, pues esa finca tenía problemas porque tenían suelos muy ácidos, suelos que no tenían caliza, y les aparecía en el vino dos metales que son el manganeso y exceso de manganeso y hierro. Exceso de manganeso y hierro. Y en algunos países tienen límite para esos metales. Y pasaban a la uva y al vino precisamente porque los suelos eran ácidos. ¿Qué hicimos? Pues se hizo una enmienda caliza en esos suelos y se bloqueó la absorción de manganeso y hierro, con lo cual resolvieron ese problema. Luego, fíjense que es importante conocer cómo tenemos los suelos para resolver ciertos problemas que puedan pasar. Bien, con esos perfiles hicimos los mapas de la finca, mapas de suelos, ¿no?, que luego les han servido. Bueno, pues para que se hagan una idea, en esta parcela, concretamente en estas zonas donde identificamos arenosoles, tenían muchos problemas de que las viñas no tiraban. Ponían viñas, se les secaban y la volvían a recuperar. ¿Por qué? Porque eran suelos con un gran contenido en arenas y además eran arenas hidrofóbicas, es decir, que no retenían ni nutrientes ni agua. Entonces se empeñaban en volver a plantar viña cuando si hubieran hecho un estudio de suelo, estas zonas no las tendrían que haber plantado de viña. Estas zonas azules serían las zonas de suelos encharcados, que estaban en las zonas bajas de la finca, y luego pues el resto eran los regosoles, estos que decíamos en las partes altas, y los cambisoles, que serían estas. Bien, con esto ellos van a hacer nuevas plantaciones ya conociendo cómo son los suelos de su finca.
en otra parcela, pues fíjense, esta es la parte de los ludisoles, los suelos estos arcillosos que decíamos, que aquí tenían problemas de laboreo bastante importantes. Normalmente lo que hay que procurar es hacer un buen mapa de suelos, hacer una microclasificación y hacer vinos diferentes, poniendo de manifiesto el concepto terroir. Esto está muy de moda. Esta gente de Ribera del Duero lo que quiere es hacer 4 o 5 vinos diferentes procedentes de 4 o 5 suelos diferentes que tienen en la finca y poner en las etiquetas, es decir, vino procedente de tal sitio. Este vino se caracteriza porque sus suelos son así y encima tiene estos elementos traza que lo caracterizan. Ellos creen que con eso van a vender el vino mejor. Pues me parece muy bien, creo que es una buena actividad, ¿no? Y encima van a elegir mejor las variedades, van a elegir mejor los portainjertos y van a elegir mejor los sistemas de cultivo. Bueno, estos simplemente son los datos del proyecto de investigación de suelo vitícola y su influencia en la composición de la uva, que es en el que hemos estado trabajando en los últimos años y que tiene mucho que ver con esto. Simplemente tenemos publicaciones internacionales sobre este asunto y, bueno, pues vamos a hablar un poquito, para terminar la charla, de los suelos de Villarrubia. De los suelos de Villarrubia que conocemos. Solo conocemos, bueno, la verdad es que de pasar por aquí pues conocemos mucho. Conocemos la zona, ¿no? Pero este mapa, que es el escala 1/200.000, mapa de suelos de la provincia de Ciudad Real, bien, pues fíjense cómo estos suelos rojos, estos suelos que aparecen en rojo, son precisamente estos suelos arcillosos que están en los pies de la sierra, en la zona de erosión de la sierra. Esto sería Villarrubia, esto sería la carretera de la Fuente, los Villartes, bueno, pues fíjense dónde estarían localizados los suelos rojos. Es un mapa a mucha escala, es decir, con poco detalle. ¿Dónde está mi parcela? No sé, habría que buscarla. Habría que buscarla con detalle. Yo creo que es un mapa que puede servir para empezar a trabajar. Nosotros, como para hacer el muestreo de suelos de Villarrubia, pues nos dirigimos a quien los conoce. ¿A quién los conoce? Pues la gente de la cooperativa. Hablamos con Cesario, hablamos con Juan Nieto, le dijimos qué suelos son los que debemos muestrar en Villarrubia. Y curiosamente nos mandaron a 4 sitios. 4 sitios y vamos a ver los 4 suelos que suelo rojo. Este está justo enfrente de Forma, hacia abajo, en la carretera de la Forma, ¿no? Entonces el típico suelo del pie de los montes, de Toledo, resultante de la erosión de cuarcitas. Son suelos arcillosos, suelos rojos, pH ácido, profundidad depende de la pendiente, es decir, son muy someros en la parte de arriba, pero conforme vamos bajando van siendo más profundos. Suelos con mucha arcilla, con buena capacidad de retención de agua, si llueve en invierno. Si no, pues si no se llena el perfil de agua, lo pasan fatal, porque retienen, también son capaces de retener mucho el agua, ¿no? Y luego tienen elementos traza característicos que son el bario, el vanadio y el cromo. El color rojo se lo da el cromo. El cromo es un metal que da mucho color, ¿no? Bueno, pues fíjense que estos suelos, de los que seguro que conocen, algunos tendrán parcelas de este tipo de suelos, pues no se parecen, por ejemplo, a estos sedimentos cuaternarios de arena, que les digo que están en la parcela esta que hay un poco más allá de la depuradora. Bueno, pues estos suelos, arenas alótonas fluviales y eólicas, que también son traídas por el viento, ¿no? Arenas con más del 80% de arena, con pH alto, pH calizo, ¿no? Baja retención de agua, es decir, tienen muy poca capacidad de retención de agua, hay que regarlas cada poco tiempo. A veces en capas profundas sí que tienen agua. Si tienen agua en capas profundas son suelos bastante buenos, ¿no? Bastante buenos porque en superficie podemos decir que tienen una capa aislante que es de arena, pero si en profundidad tienen una capa con agua, pues funcionan bastante bien, porque el laboreo de estos suelos es bastante sencillo. Baja capacidad de intercambiación, es decir, retienen pocos nutrientes, y los elementos traza, en general tienen pocos elementos traza, pero lo que los caracteriza son el circonio y el estroncio. Y luego, podríamos decir que esta podría ser el suelo más extendido en la zona de Villarrubia y en general en la zona de La Mancha. Este es de la parcela que tiene Cesario en la carretera de Manzanares. De Miedo de Manzanares. Yo creo que este no, lo decimos ahí. Este suelo es típico de zonas llanas sobre sedimentos del Mioceno, sedimentos calizos, la costra caliza. Piedra blanca, a veces formando una costra continua. Normalmente tiene un horizonte bastante finito arriba, horizonte AP de 20-30 centímetros, a veces aparece un horizonte BW en el que se acumula un poquito de arcilla y luego aparece la costra caliza.
Es un suelo de pH 7,5 a 8,5, pH alto, cuidado, problemas de clorosis si no elegimos bien el corte injerto, suelos manejables, con poca capacidad de retención de agua, pero van muy bien con riego. A veces si la costra caliza está fisurada, la viña puede buscar agua en la costra caliza, no va tan mal. Hay que elegir bien el corte injerto y el elemento traza que caracteriza estos suelos es el estroncio, porque las costras calizas suelen ser ricas en estroncio. Y luego, pues este suelo, muy curioso, en la zona, este lo cogimos cerca de Cihuela, en antiguas lagunas o cauces, cerca de las tablas, cerca de Cihuela, alto en materia orgánica, porque en algunos casos eran turberas antiguas o carrizales antiguos, tienen una materia orgánica muy alta, en torno al 3-4%, los otros suelos estamos entre el 1 y el 2%, ¿no? Alta conductividad eléctrica y pH, a veces presentan problemas de salinidad, tienen algo de sal en el suelo salino. Elegir bien los cortes injertos y los elementos traza que los caracterizan son el azufre, porque a veces tienen yeso, sulfato de calcio, el estroncio y el citrato. Bien, pues fíjense, yo aprovechando que está aquí Cesario, que están muchos de ustedes que son viticultores, y aprovechando que yo sé que la cooperativa tiene una inquietud enorme por sacar vinos nuevos, sacar vinos innovadores, vinos que sorprendan, Vinaseta, los ojos de Guayana de distintas variedades, pues sería muy interesante poder identificar parcelas de distintos tipos de suelo y hacer vinos procedentes de esos tipos de suelo. Es decir, vamos a tener vinos procedentes de suelos rojos en la zona del pie de monte de la Sierra de Villarrubia. Vamos a tener vinos de suelos calizos, vamos a tener vinos de suelos arenosos y vamos a tener vinos de suelos salinos, que eso no los tienen casi en ningún sitio. La entrega de Cihuela le quiere identificar viñas procedentes de suelos salinos. Y a lo mejor sería interesante hacer botellas o etiquetados diferentes con distinto color y asociar, intentar ser diferentes. Fíjate, tiene un sabor, tiene unos elementos traza diferentes a este que procede de otro. Bueno, pues es una posibilidad más. Por supuesto, nos ofrecemos a trabajar en el futuro, tenemos gente conocida aquí, podemos trabajar en esta línea, hacer un mapa de suelos de la zona de Villarrubia, más detallado que el 1-200.000, y intentar trabajar en este aspecto. Puede ser una línea de trabajo interesante y de futuro. Bueno, yo no les voy a cansar más, muchas gracias por su atención y espero no haberles aburrido. Yo creo que la charla ha sido ágil, he procurado no parar mucho en las cosas que son más pesadas, y sobre todo con las fotos que siempre sale de bueno, ¿no? Muchas gracias. Si quieren preguntar... Si alguien quiere hacer alguna pregunta de lo que ha tratado, o aunque no se haya tratado, es un buen experto, un buen técnico en viticultura. Entonces, a ver, las preguntas que queréis hacerles, se las podéis hacer. Sí, ha dicho que es conveniente hacer un estudio del suelo, del terreno, antes de poner una cierta variedad. Porque podemos tener una idea en la cabeza de yo quiero poner esta variedad, pero como ahora existe, podemos estar equivocados. Para el corte injerto y para la variedad. O sea, el análisis del suelo es muy importante hacerlo para el corte injerto y también para la variedad. No solo hacerlo, sino interpretarlo. Muchas veces te mandas la tierra a no sé qué laboratorio y te manda los resultados, pero no te los interpreta. ¿Quién te los tiene que interpretar? Pues un técnico que sepa qué niveles de nutrientes son los que tiene que haber en un suelo, qué significa que te diga que es un suelo franco, arcillo, arenoso, qué significa que tiene una capacidad de intercambio catiónico X. Es bueno que hablen con el técnico de la cooperativa o con muchos otros técnicos que les pueden ayudar a interpretar estos análisis. Yo creo que, dado el dinero que nos vamos a gastar cuando hacemos una plantación, un análisis del suelo vale muy poco dinero y nos puede ayudar a no equivocarnos, a no meter la pata en algún gordo, que luego nos obligue a arrancar la plantación. Aunque sea una tierra muy parecida en toda la extensión de la finca, como finca de 2, 3, 5 o 8 maneras, o sea, ¿es conveniente coger de distintos sitios? Sí, es conveniente coger de distintos sitios y no mezclarlos. Quiero decir, si hacemos un promedio, sabemos la idea del promedio, pero no sabemos si es diferente a aquel pico de la finca o a este pico de la finca. Normalmente el agricultor conoce bien su finca, sabe qué parte de la finca es diferente a qué parte de la finca. Entonces conviene hacer 2 tomas de muestras o 3 tomas de muestras en función de lo que yo más o menos sé de cómo es mi finca. Y es muy importante también hacer una toma en profundidad. Es decir, a veces la superficie nos engaña respecto a lo que hay debajo. Entonces conviene ahondar por lo menos 1 metro o algo así para saber cómo es el suelo y cómo es el subsuelo. Tomar muestra de los dos sitios.
¿Eso influiría entonces también en el tipo de abonado? Por supuesto. Muchas veces estamos abonando, fertilizando, de forma